Ahora estamos en contacto con el diputado Enrique Urquide. Él es de Comunidad Ciudadana de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, a quien le saludamos desde la Razón Radio. Diputado Rubén Atahuichi, a sus órdenes. Rubén, muy buenos días, un verdadero placer estar en tu programa. Un saludo especial a todos los oyentes de la Razón Radio. Diputado, a ver, vamos a comentar algo que nos ha llamado la atención poderosamente ayer. Los alcaldes se han reunido, los alcaldes de las principales, de las 9 capitales de departamento más el Alto, con el presidente Luis Arce para hablar del Plan de Desarrollo Económico y Social 21-25, que está insertado en la Ley 1407, ley que su fuerza política pide que se abrogue a través de un proyecto de ley que ha presentado hace 2 semanas. ¿Qué criterio tiene de este acercamiento de los alcaldes con el gobierno? Y los alcaldes han dicho que la ley la ley es constitucional, no es inconstitucional, no viola las autonomías municipales, ni departamentales, ni universitarias. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? El primer elemento, Rubén, que hay que tomar en cuenta es que, por supuesto que valoramos que finalmente el presidente Arce y su gobierno hayan tomado la decisión de conversar y de articularse con los actores directamente involucrados, en este caso los gobiernos municipales de las 9 capitales. Quizás lo más oportuno, y de esa forma nosotros lo hicimos conocer públicamente en su momento, era que previamente a la promulgación y a la puesta en vigencia de esta importante ley, se generen estos espacios que tanto hemos venido reclamando de parte del gobierno. Lamentablemente el gobierno ha tenido una lógica que no es una lógica reciente, es una lógica que se la viene arrastrando desde los últimos 14 años, la lógica de la imposición, la lógica de la verticalidad, en la que te mandan el proyecto de ley, la bancada en la asamblea, la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa no tiene la más mínima voluntad de discutir, de contribuir, de permitir que muchos proyectos de ley sean enriquecidos con diferentes propuestas. Y lo que celebramos, por supuesto, es que finalmente esperemos que esta sea un cambio de conducta coherente en todos los proyectos de ley. El presidente Arce y su gobierno esté abierto o esté abriendo la puerta para generar espacios de diálogo y de discusión. Creo que eso es lo importante en democracia. Creo que la verticalidad, la imposición debe dejarse de lado. No basta con ser elegido democráticamente, sino fundamentalmente lo que nosotros exigimos al gobierno del presidente Arce es de que gobierne democráticamente. En el caso de los alcaldes, han decidido conformar 3 mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo emitirán en un tiempo prudencial informes, y en base a eso, ojalá se tienda un puente entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, que durante prácticamente este primer año del presidente Arce no han existido estos puentes. ¿Hay posibilidad de que Comunidad Ciudadana retire el proyecto de ley de abrogación de la ley 1407? Nosotros hemos presentado evidentemente un proyecto de ley de abrogación de esta ley, lo cual nosotros en su momento, por supuesto que evaluaremos, pero el tema de fondo, yo te digo, Rubén, es el que te mencionaba hace un momento. Aquí el que tiene que cambiar de actitud, el que tiene que demostrar una voluntad genuina y auténtica de diálogo, de apertura, de escuchar, es el gobierno del presidente Arce. Y en esa medida, por supuesto, nosotros en su momento tomaremos alguna determinación, pero creo que la principal responsabilidad de generar paz social, de generar escenarios de diálogo, de discusión, de intercambio de ideas, es del gobierno del presidente Arce. Los alcaldes han dicho que la ley no es inconstitucional, la ley no viola las autonomías. Comunidad Ciudadana había cuestionado precisamente con estas premisas de que, primero dijeron que es una imposición, la ley 1407, pero es inconstitucional. ¿Qué evaluación tiene respecto a ese criterio de los alcaldes ahora? Primero te digo, Rubén, que la imposición ha sido totalmente evidente, porque el proyecto de ley fue impuesto por el órgano ejecutivo. De acuerdo a nuestro reglamento, ese proyecto de ley debió haber sido debatido con un tiempo de anticipación. Los parlamentarios de la comisión, del comité, debieron tener ese proyecto de ley con muchísima anticipación por lo sensible e importante que significaba. Eso no ocurre comúnmente, lamentablemente, en la Asamblea, y lo que siempre hemos denunciado
es de que prácticamente la Asamblea Legislativa se ha convertido en un órgano operador de las decisiones políticas del órgano ejecutivo. La imposición sí ha existido, y no solamente en este proyecto de ley, sino prácticamente en todos los proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa, porque en ningún momento se ha dado lugar a que se pueda discutir, debatir en las comisiones y comités, a pesar de las propuestas que vayamos a tener o hemos tenido como oposición. La bancada del MAS ha sido absolutamente reacia a generar estos espacios. La posición de los alcaldes, en el sentido de que no es inconstitucional, nosotros respetamos esa posición, nosotros hemos tenido otra lectura, y por supuesto que nosotros vamos a defender con argumentos y con sustentos en su momento cuál ha sido nuestra posición respecto a este proyecto de ley. Diputado, de todas maneras, desportilla un poco la lucha de la oposición contra esta ley 1407, esta reunión que tuvieron los alcaldes con el presidente Luis Arce, los alcaldes de Capital más el Alto. Ahora se viene otra pelea seguramente. El gobierno ha presentado hace unas semanas el proyecto de ley del presupuesto general del Estado, que son 35.000 millones de bolivianos los presupuestados para el próximo año. Ya conoce el proyecto de ley, tiene la Asamblea Legislativa hasta el 31 de diciembre para sancionar el proyecto. Efectivamente, primero, respecto al proyecto de ley, hay que hacer notar que este proyecto de ley se habla más o menos aproximadamente de el presupuesto consolidado de unos 235.000 millones de bolivianos para la gestión 2022. Lamentablemente tampoco se han cumplido los plazos exactamente establecidos dentro de la Constitución. El día de hoy la comisión está comenzando recién a debatir, y precisamente tenemos el plazo establecido de hasta fin de año para aprobar desde la Asamblea Legislativa este presupuesto. Por supuesto que nosotros ya hemos conocido preliminarmente cierta información, y nosotros en su momento, tanto en la comisión como en el Pleno, haremos conocer cuál es nuestra posición. Nos preocupa que evidentemente este presupuesto, como viene ocurriendo ya desde hace bastantes años atrás, es un presupuesto que no genera mucha certidumbre económicamente hablando, porque es un presupuesto que continúa recurrentemente en la lógica del despilfarro. Son 7, 8 años que venimos arrastrando un importante déficit fiscal, que no terminamos de tapar ese hueco, y por el contrario, a pesar de que tenemos menos ingresos, seguimos gastando más y más, lo cual en un mediano plazo, ojalá no sea así, nos puede traer consecuencias económicas realmente complejas para la ciudadanía. Diputado, buen día, le saluda Marco Ibáñez. ¿Cómo está? Comunidad Ciudadana ha hecho una evaluación del presupuesto respecto a las fuentes de financiamiento. ¿Este presupuesto responde a las necesidades del país? Hemos hecho una evaluación preliminar, Marcos, respecto a este presupuesto. Y yo te diría que hay bastantes preocupaciones. Te hablaba del déficit fiscal. Sí. Con este año son 9 años que prácticamente estamos arrastrando un déficit fiscal preocupante. El tema de los bonos que ha acomodado el Banco Central y el TGN, más o menos estamos hablando de 2.000 millones de dólares, que seguramente hasta fin de año se van a consolidar, que es deuda interna. Los niveles de endeudamiento que están creciendo preocupantemente a nivel internacional. El tema de, por ejemplo, el sostenimiento de este presupuesto. Aquí la gran pregunta que nosotros tenemos y que la vamos a plantear en su momento es ¿cómo? ¿Con qué se financia este presupuesto? Ya no tenemos la renta del gas, ya prácticamente los ingresos que durante muchísimos años tuvimos del gas están escaseando, y este presupuesto en gran medida se va a sostener con deuda y con impuestos. Y esa deuda y esos impuestos van a salir del bolsillo de los ciudadanos. Y en su momento, por supuesto, que nosotros vamos a interpelar esta situación, porque nos parece algo totalmente irresponsable que, a pesar de que no tenemos los ingresos suficientes, sigamos gastando igual o más que en la época de bonanza, y obviamente el sostenimiento de este presupuesto y de esta crisis va a estar en manos de los ciudadanos. ¿El tratamiento del presupuesto general del Estado para el próximo año es prioridad en este momento en la Asamblea Legislativa, o qué otros temas más hay en agenda
antes que ingresen ustedes en receso? No, por supuesto, yo te digo con plena y absoluta seguridad. Hoy la prioridad número uno para la Asamblea Legislativa es la aprobación del presupuesto general de la Nación, porque tenemos plazos constitucionales que cumplir y por supuesto que está la responsabilidad de comenzar el próximo año, la gestión 2022, el año fiscal, con un presupuesto aprobado que permita operar al gobierno y al Estado en su conjunto. ¿Qué otros temas más se encuentran en la agenda? En este momento, por ejemplo, hay el proyecto de ley de modificación de la ley de aeronáutica civil y otros proyectos de, digamos, no de tanta importancia, pero te ratifico de que el proyecto del presupuesto general de la Nación es la prioridad número uno en este momento en la agenda legislativa. Quedó pendiente de la anterior legislatura el tratamiento de las proposiciones acusatorias para un juicio de responsabilidades a la expresidenta Yanine Áñez. ¿Cómo va esto? ¿Su comisión tiene algo que ver? ¿Cuál es la posición? ¿El oficialismo ha tocado las puertas de Comunidad Ciudadana para tratar este tema? ¿Cómo está el panorama ya? Sí, está claro de que para la legislatura que ha comenzado hace pocas semanas, el 8 de noviembre, y lo que va a significar la gestión 2022, hay una agenda legislativa importante en la que fundamentalmente se va a concentrar en los más de 20 juicios de responsabilidades que están en carpeta y que tienen que ser sometidos al debate y a la aprobación o no de la Asamblea Legislativa. Seguramente eso va a concentrar gran parte fundamentalmente de la agenda legislativa que vamos a comenzar. También tenemos, por supuesto, el tema del censo, que está programado para noviembre de la gestión 2022. Entonces yo creo que fundamentalmente el tema de los juicios de responsabilidades, algunos ya han sido aprobados en comisión, algunos todavía no han entrado al debate y a la aprobación en comisión. Entonces yo creo que seguramente a partir de enero, ojalá sea así, la dinámica de la Asamblea ya va a tomar cuerpo y comenzaremos a discutir cada caso de los juicios de responsabilidades. ¿Y la comisión que usted es parte, qué temas está priorizando? La verdad que en el tema de la comisión, hoy estoy en la Comisión de Constitución. Recién el día de hoy tenemos nuestra primera sesión, hemos sido convocados para la primera sesión. Entonces definiremos recién cuál precisamente va a ser nuestra agenda legislativa de esta gestión. Perfecto. Muy bien, pues sí, hemos terminado de hablar con el diputado Enrique Urquide de Comunidad Ciudadana. Gracias por su tiempo, diputado. Rubén, Marco, un verdadero placer haber compartido con ustedes este espacio y a disposición de ustedes cuando ustedes lo quieran. Igualmente, Gracias, igualmente, diputado, le agradecemos mucho esta posibilidad que tuvimos de hablar con usted.